Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, amigos que nos acompañan, Dios les bendiga. Estamos por dar inicio al capítulo 7 de este libro Recarga. Estamos muy contentos. Estoy estrenando Biblia. Compré una Biblia nueva. 100 años de pentecostalismo en México. De Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Recién sacada del envoltorio. La otra ya está un poquito desgastada y bueno, es tiempo de estrenar Biblia nueva, ¿no? Hermanos, Dios les bendiga, amigos. Qué bueno que están eh, interactuando con nosotros por este medio. Es la lectura, explicación y motivación del capítulo 7 del libro Recarga de Fabricio Roca. Y hoy el título corresponde a Enséñame a cargar mi batería. Enséñame a cargar mi batería. Gloria a Dios. Y vamos a dar inicio a este capítulo 7. Hay una pregunta. Recuerde que en cada capítulo siempre hay una pregunta. El escritor hace una pregunta y es de refuerzo, amén. O sea, nos lleva a recordar o a meditar. La pregunta es, ¿recuerdas la persona que te ayudó en tus inicios, en tus primeros pasos de la vida cristiana? ¿Recuerdas a esa persona? Y como base bíblica en Lucas capítulo 11, verso 1, nueva versión internacional, dice la escritura, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Aleluya. Y este pasaje bíblico, me voy a mover un poquito. Este pasaje bíblico, muy interesante porque eh, Jesús estaba haciendo una acción importante, estaba orando, estaba haciendo intercesión. Y uno de sus discípulos le dice, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y hay algunas preguntas que surgen por automático. ¿Alguna vez tu automóvil se ha quedado sin batería? ¿Alguna vez cuando has ido, qué sé yo, aprender tu vehículo, pues nada, no tiene nada de carga la batería? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste? Posiblemente llevabas prisa, posiblemente era algo rápido que tenías que hacer o urgente, o posiblemente ibas cansado y lo único que deseabas era que prendiera y que te llevara a casa y no prendió. Te frustras al saber que tendrás que ocupar parte de tu valioso tiempo en arreglar ese problema de la batería. La verdad es que esta situación es frustrante y muchas veces pasa en el momento menos indicado. Cuando vas deprisa para el trabajo, cuando te diriges a dejar a tus hijos a la escuela, incluso ocurre cuando acabas de tener una de las mejores noches de tu vida y sientes que nada puede arruinarlo. Solo el pensar acerca de esta situación llega a causar mucho estrés. ¿O me dejarás mentir? Lo cierto es que cuando el automóvil se queda sin batería y no tienes tiempo para llamar a una grúa, un mecánico, es necesario, ¿verdad?, la ayuda de otro automóvil para poder recargar la batería del automóvil. Pero ¿cómo conseguir que alguien done un poco de tiempo en encender una batería? Un vehículo que perdió la batería. Mucha gente pasará de largo, también llevan prisa, no se dieron cuenta de ti, entre otras cosas más que pudiéramos mencionar. Pero siempre estará ese buen samaritano que diga, ¿puedo ayudarte? ¿Te puedo ayudar en algo? Y esto da alivio al que se quedó sin batería y a partir de allí empezará el proceso. Pero fíjate, creo que más de algunos hemos vivido esta experiencia se descargó la batería.
de no traigo cables para pasar carga a la batería. Y hay una frustración tan solo por el hecho de saber que no prendió, por el hecho de no traer cables para la batería y aún el hecho de saber que posiblemente nadie se querrá tomar un tiempo para pasarte carga. Sabes que es la batería, sabes que es algo que a lo mejor lo puedes arreglar para mañana, pero yo creo que es tan importante para nosotros el saber que va a prender o el hecho de saber de que va a funcionar. Pero fíjate, para recargar la batería del automóvil, lo primero que se necesita es un juego de cables con pinzas en ambas puntas. Lo primero. El segundo paso es el apagar ambos autos y colocar las pinzas en los bornes, en los tornillos de cada batería. O postes, como nosotros le llamamos. Luego de esto, es necesaria la ayuda del conductor que posee la batería, que sí tiene carga, ya que éste deberá arrancar su automóvil, acelerarlo un poquito más y mantenerlo encendido por unos minutos, mientras se carga la batería del automóvil que estaba descargado. Al terminar todo este proceso, la persona se sentirá eternamente agradecido con aquel que sin esperar nada a cambio le ayudó a cargar su batería. En muchos casos, como el que acabamos de hablar, dice el escritor, a mí me sucedió algo muy parecido. En el inicio de mi vida cristiana, alguien tomó de su valioso tiempo, hizo un alto en el camino y nos ayudó a cargar nuestra vida espiritual. Así sucedió también la vida de nuestro personaje Simón, que ahora es Pedro. Y te das cuenta que tanto para él como para sus compañeros hubo un líder llamado Jesús que ocupó tiempo que les enseñó cómo mantener en buen nivel de carga su vida espiritual. Por ejemplo, cuando dice un día estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos de Jesús miraban el nivel espiritual que su líder mantenía. Por lo tanto, querían saber cómo hacerlo por sí mismos. Algunos comentaristas bíblicos describen que no es que los discípulos en sí no pudieran orar, sino que querían orar como su maestro y aprender de él, sus palabras, su actitud, su pasión, aspectos importantes, gloria a Dios. Jesús enseñó a sus discípulos a orar entre otros muchos aspectos. Luego regresó al Padre y a partir de ahí los discípulos deberían de llevar a la práctica todo lo que Jesús les enseñó para recargarse espiritualmente de manera individual. Dicho de otra forma, Dios te dio la primera carga para tu vida espiritual y luego tu líder te enseñó cómo recargarte espiritualmente. Y a mí me encanta al menos esta parte del capítulo porque es bien interesante en el sentido de ¿cómo lo puedo mencionar? Usted y yo no teníamos carga, usted y yo no teníamos la capacidad de retener tal carga espiritual de parte de Dios. Y Dios tuvo que hacer su obra en nosotros, Dios nos restauró y luego nos dio la capacidad de mantener su carga espiritual, nos dio identidad, nos dio poder, nos facultó todos los elementos que hemos hablado, pero ahora, ¿verdad? Él puso su carga de energía sobre nosotros, su potencial, el Espíritu Santo sobre nosotros y luego puso a alguien como líder que nos enseñó cómo recargarnos espiritualmente. Y el propósito de este libro, hermano, amigo, es ayudarte a recargar la batería de tu vida espiritual. Pero en el inicio de tu vida cristiana, posiblemente alguien se detuvo en su acelerado camino y te ayudó a cargar tu batería porque se dio cuenta que necesitabas ayuda. Sin lugar a dudas, uno
de los recursos más valiosos que el Señor utilizó para cambiar tu vida son las personas. ¿Recuerdas la persona o el líder espiritual que te enseñó a recargar tu batería en tus primeros días de fe? ¿Quién fue ese hermano? ¿Quién fue esa hermana que se tomó el tiempo y que te comenzó a explicar de la Biblia y te dijo, no, hermano, no es así, no, hermana, la Biblia declara así? Posiblemente hay un margen de error en lo que uno enseña, a veces por la pasión, por la religión, por tantas cosas, por lo que usted quiera, pero dentro de lo que cabe, le ayudó ese hermano, esa hermana a que usted, ¿verdad? Recargara nuevamente su batería espiritual, porque cuando vino el camino de Dios, usted era una batería nueva, pero los quehaceres de todos los días, los problemas, las pruebas, las aflicciones, lo fueron descargando usted, las cosas que van sucediendo. Pero ahora, gracias a ese hombre, a esa mujer, usted aprendió cómo recargar su vida espiritual y le dijeron, usted tiene que estar orando, usted tiene que estar ayunando, usted tiene que estar leyendo la Biblia, no ponga su vista ahí, ponga su vista acá, haga esto, sea apasionado, y a lo mejor alguien comenzó a darle todos estos elementos que le ayudaron a usted a recargar su batería hasta el día de hoy. Esa persona se tomó el tiempo para ayudarle a caminar a usted conectado en Dios. Y esto fue vital porque su nivel de carga pudo estar en el punto correcto, en el punto adecuado, con potencia, con poder, con autoridad, con ánimos, gloria a Dios. Y es bien, bien tremendo porque qué bonito la Biblia nos dice lo que de gracia recibiste, dad de gracia. Y esto tiene que ver, a veces justificamos las cosas, ¿no? Hay hermanos que dicen, no, es que el pasaje bíblico dice lo que de gracia y fue la salvación y Dios te la dio, ningún hombre te la dio. Pero sí es cierto, la gracia solamente la da Dios y hablamos del regalo de la salvación, pero esa salvación utilizó un puente, un medio. Sí, fue Jesucristo, lo sabemos, pero también fue un hermano, fue una hermana que fungió como padre espiritual, como consejero, como líder tuyo, que estuvo preocupado en orar, en ayunar por ti, en darte un buen consejo, en exhortarte, en abrazarte, en tantas cosas. Y bueno, como recibiste de gracia, da de gracia nuevamente esta parte. Una pregunta bien, bien tremenda, ¿no? ¿Podrías tomarte un poco de tu tiempo para darle gracias a Dios por esa persona y pedirle al Señor que le bendiga en gran manera? Y después tendríamos que añadir otra pregunta. Después de haber orado por la persona que se tomó el tiempo para enseñarte y estar contigo y luego pedirle a Dios que bendiga a esta persona, sería también muy hermoso que hiciéramos una oración y le dijéramos, Señor, ahora yo también me comprometo en tomarme un tiempo de mi vida y dedicárselo a alguien que esté dando sus primeros pasos en tu vida cristiana. Yo también quiero darle consejos a alguien, yo también quiero enseñarlo, yo también quiero abrazarlo, arroparlo y empoderarlo en este camino de la fe para que esté recargando su batería continuamente. El capítulo 7 es enséñame a cargar mi batería. Alguien me enseñó a cargar mi batería. Yo también quiero enseñarle a alguien más a recargar su batería. Así que de esta manera, hermanos, amigos, oyentes que nos están visualizando, gloria a Dios, perdón, Dios les bendiga. Tómense el tiempo para ser consejeros, para ser amigos, para ser padres espirituales. Tómense el tiempo para enseñar a alguien a recargar nuevamente su fe, su vida espiritual. Tómense el tiempo para bendecir a alguien en el nombre de Jesucristo y que no solamente seas tú el que esté, ¿verdad?, en óptimo nivel, sino que también gracias a tu enseñanza alguien se encuentre en óptimo nivel porque recargó su batería.
En el nombre de Jesucristo, Dios te bendiga. Ánimo, nos estamos mirando.